Para nadie es un secreto que el 2020 ha despertado muchísimas reacciones negativas. Y es que tienen todas las razones del mundo para pensar mal. ¿Qué va a esperar uno de un año cuyo primer trimestre lo recibe con una crisis económica, una potencial guerra mundial, una pandemia global y un asteroide que potencialmente nos estrelle? Muchos van a pensar que es el peor año para estar vivo, pero el año del cual les voy a hablar ahora va a dejar al 2020 en pañales. El año 536 de nuestra era dio inicio a uno de los peores periodos de la historia humana, si es que no fue el peor. Por aquel entonces una misteriosa niebla había sumido a Europa, Oriente Medio y Asia en la oscuridad durante 18 meses. Ni siquiera había luz eléctrica y los libros eran escasísimos. Ahora imagínense en este contexto estar encerrados 18 meses de total oscuridad. El sol perdió su brillo y las temperaturas en verano cayeron hasta los 1.5 grados Celsius. Comenzó la década más fría de los últimos 2000 años. La hambruna, la falta de cosechas y la recesión de cualquier actividad comercial en todo el mundo nos hicieron esperar. Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué fue lo que causó toda esta catástrofe de la cual les estoy hablando? Resulta que entre los años 535 y 536 comenzó un fenómeno que se llamó Pequeña Edad de Hielo de la Antigüedad Tardía. Esta fue una serie de fenómenos de enfriamiento atmosférico graves y prolongados a corto plazo en el hemisferio norte. Se piensa que este suceso pudo haber sido causado por un extenso velo de polvo atmosférico, según el registro histórico y geológico. La primera fuente histórica sobre todo esto que ocurrió data de un informe sobre las guerras contra los vándalos escrito por Procopio de Cesarea, en el cual se relata que el sol parecía totalmente eclipsado y que justo en ese momento de la historia los hombres no estaban libres ni de la guerra, ni de la peste, ni de ninguna cosa que llevara a la muerte. También se documenta una sequía extensa en Perú que afectó a la cultura moche, dando pie a creer que esta nefasta época también tuvo repercusiones en el hemisferio sur. Los historiadores coinciden en llamar a esta mitad del siglo VI como la Edad Oscura, por diversas razones que ya bastantes conocemos. Pero la fuente de estas tinieblas había sido durante mucho tiempo un misterio, hasta que apareció en la revista Science un análisis ultra preciso del hielo de un glaciar suizo realizado por el glaciólogo Paul Majewski y su equipo, en el cual se encontró al responsable de todo esto. Resulta que las nubes negras que cubrieron parte del hemisferio norte eran en realidad la ceniza procedente de una enorme cadena de erupciones volcánicas ocurridas en Islandia, que inauguraron lo que sería un gran periodo negro en todos los sentidos. Esto debido a un fenómeno conocido como invierno volcánico. Las evidencias presentes en los núcleos o en las muestras de hielo dan pie a apoyar firmemente a la hipótesis del vulcanismo, ya que hay bastantes depósitos de sulfato y vidrio volcánico, entre otras cosas que efectivamente demuestran que hubo un vulcanismo bastante extenso. La capa de sulfatos es aún más espesa que la que acompañó al conocido episodio de aberración climática en 1816, conocido popularmente como el año sin verano, el cual se ha relacionado con la explosión del volcán Tambora en Indonesia. De este año sin verano les hablaré en un próximo video. Después del año 536 hubo otras dos erupciones masivas, una en 540 y la otra en 547. Los historiadores creen que esto, junto a la plaga de Justiniano que se debió a la peste bubónica, sumió al continente en un estancamiento económico que duró hasta el año 640, año en el que por fin se registró un aumento de plomo en el aire, lo que indica un resurgimiento de la minería de plata y una recuperación lenta de la economía. Como si fuese poco, un estudio en 2009 en la Universidad de Columbia ubicó evidencias provenientes de núcleos de hielo de Groenlandia que indican la existencia de múltiples impactos de un mismo cometa. En el hielo se han hallado esférulas que pueden provenir de residuos terrestres expulsados a la atmósfera por un evento de impacto que podría haber causado el velo de polvo en la atmósfera. ¿Cuáles fueron las consecuencias históricas de esta época? Además del hambre, además de las muertes, además de la enorme recesión comercial, resulta que se perdió mucho oro y hubo muchos sacrificios, porque las élites escandinavas, al final del periodo migratorio o lo que se llamó las invasiones bárbaras, quisieron aplacar la ira de los dioses y volver a recibir la luz del sol normal, sacrificando enormes cantidades de oro y de personas. La caída de la enorme ciudad de Teotihuacán en Mesoamérica también podría haberse debido a las sequías relacionadas con el cambio climático, ya que había signos de disturbios civiles y de hambrunas. Se estima que en esta época de sol negro, hambre, guerras, peste, la humanidad perdió entre el 13 y el 26% de su población total, dando el merecido nombre a esta época de la peor época de la historia para estar vivo.